las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Hay que buscar en la historia un juicio con tanta carga simbólica, más allá de tratar de determinar la verdad real de lo sucedido con el crimen de Nora, por la conmoción que generaba. Creo que hay que ir al año 1989, por lo menos en mi recorrido como periodista. ¿Qué pasó en el año 89? Bueno, se realizó en los tribunales provinciales, en el ahora edificio abandonado, el juicio oral y público por la masacre del Banco Popular Financiero. Estaba cargado de expectativa con los familiares de todos los que fueron víctimas de esa masacre, 6 personas las asesinadas, presentes en la sala, en una pequeña diminuta sala, con una carga de tensión de todos los días respecto de los hechos, aunque estaban los autores identificados. Había que determinar responsabilidades y si se encontraban nuevos actores. Bueno, del 89 hay que saltar al 2022 para encontrar un proceso judicial con tanta carga y expectativa. Esta que comienza, es decir, martes, miércoles y jueves, va a ser la 12ª semana. El 14 de junio se van a cumplir 3 meses del comienzo del juicio oral y público. ¿Qué expectativa tienen los ciudadanos de a pie de que se haga justicia? ¿Cómo se mira desde el propio ámbito judicial este proceso? Se lo vamos a preguntar al camarista, al doctor Andruet, que está en línea con nuestro programa. Junto a Florencia y Garza, Guillermo Jeremía, lo saluda, doctor. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿qué tal? Todo bien, por suerte. Bueno, gracias por disponer estos minutos de su tiempo para atendernos, doctor. Muy amable. No hay problema. Bueno, usted es miembro del Poder Judicial. ¿Qué evaluación hace del proceso que está en desarrollo ligado con el caso de Almazo? Sí, la verdad que bueno, del juicio en sí yo mucho no puedo hablar porque no conozco, o sea, solamente me llevo por lo que escucho por los medios de prensa. Indudablemente que es un juicio que tiene mucha connotación de importancia desde el punto de vista de los medios. O sea, yo le diría, mire, siendo realista, o sea, y usted lo ha planteado recién, ¿no? En su momento, hace muchos años, yo vivía en Río Cuarto, de ese juicio que vivió el Poder Judicial, que realmente era muy importante, tenía muchas connotaciones, había muchos imputados, bueno, era una causa realmente compleja. Si usted me pregunta a mí como juez, esta causa en sí, si tiene complejidad, le diría que no. Es un homicidio que indudablemente, como tantos otros que hemos juzgado nosotros, la gran diferencia es que esto tiene un peso desde lo mediático. Y lamentablemente eso es lo que quizás ha hecho más complejo el juicio en sí. Yo mire, yendo a experiencia propia, nosotros en nuestra Cámara, y me tocó presidir a mí en su momento, tuvimos causa de los Vargas Parra, famosos estos, que también fue un juicio largo, muchos testigos, pero bueno, en 2 meses concluimos la audiencia, y en definitiva, en ese juicio también podía haber hasta ciertos peligros, si queremos, es más, no me acuerdo, y pusimos 2 detenciones en la propia audiencia. En este juicio, si usted me dice, hay cuestiones peligrosas, y le digo que no. Es un juicio de un homicidio calificado. Si usted me dice, ¿y qué va a pasar? No lo sé. Indudablemente que, como todo juicio, hay que esperar el día del veredicto para ver qué se resuelve. En este caso en particular, según jurados populares, más difícil prever qué puede pasar, porque los legos simplemente van a juzgar por su íntima convicción. Con lo cual, aquí no se hace una valoración razonada de la prueba. Los legos, de acuerdo a que ellos percibieron, van a resolver, y son mayoría, porque son 8 igualmente. Doctor, en este caso y en otros, cuando usted eleva una causa a juicio, ¿se desentiende de la causa, la continúa, o sea, dentro de su compromiso por elevar la causa a juicio, también está porque se haga justicia, tiene un seguimiento de el devenir de los acontecimientos ligado con las razones por las cuales usted tomó la decisión de elevarla a juicio?
Sí, por cierto, mire, yo antes de ser juez de cámara he sido fiscal de instrucción, y yo recuerdo, yo era fiscal en Villa Dolores, el fiscal de cámara en ese momento allá era el doctor Serione, que había sido fiscal de instrucción acá en Río Cuarto. Y cuando yo le daba una causa de juicio ciertamente compleja, el propio fiscal de cámara me convocaba a mí a la audiencia para decir, bueno, venir a defender vos tu acusación, que está previsto dentro del Código Procesal Penal, ¿no? En este caso en particular, a mí me pregunta que creo, y me llamó la atención que no lo hayan convocado al fiscal instructor, porque indudablemente quien instruyó y quien elevó la causa, que tiene conocimiento acabado del expediente, y es quien en la audiencia podría haber hecho valer mucho más lo que él hizo. Pero bueno, en este caso particular, el fiscal de cámara no lo convocó el fiscal instructor. Eso sí es raro. ¿Eso habría ayudado a conducir el proceso oral y público hacia el lugar donde la elevación a juicio justificaba? Y yo creo que sí, porque el fiscal instructor, quien elevó la causa, va a tratar de, en la audiencia, tratar de probar lo que él sostuvo. Pero bueno, después, por cierto que el fiscal de cámara en su momento después puede mantener o no esa acusación, el fiscal de cámara tiene las herramientas legales eventualmente para modificar el hecho, el fiscal de cámara tiene amplias facultades. Pero bueno, normalmente, y eso usted lo ve en cualquier juicio en Córdoba también, o sea, cuando son juicios complejos, el fiscal de cámara convoca al instructor para que mantenga allí la defensa de su elevación a juicio, ¿no? En este caso no se hizo. Doctor, en sus años de experiencia, ¿le ha tocado alguna vez juzgar y bueno, que haya sido, por ejemplo, condenado a alguien por ser instigador de un crimen, ya sea digamos, por jurado popular incluso? No, mire, incluso en los anales de la historia de la justicia de Córdoba, el único caso que hay, que yo recuerdo en la capital, es el caso del homicidio de Corradini, que era un panadero, donde ahí primero se juzgó al sicario y después se logró hacer un juicio en contra de la mujer que había sido quien había mandado a matar. Pero en ese caso primero se logró encontrar a quien había sido el ejecutor. Claro. En este caso en particular no se sabe. Acá se está juzgando a quien podría haber sido el instigador, pero sin saber quién ha sido el autor material. Sí. Es raro, es una acusación rara. Incluso no se sabe ni siquiera hasta la cantidad de sicarios, porque se habla de 1 o 2 sicarios. Bueno, en definitiva esa es parte de la acusación actual. Sí, no se sabe cuánto, no se sabe que si hubo dinero, qué dinero hubo, qué cantidad de dinero hubo. Bueno, hay un montón de interrogantes, ¿no?, en esa elevación a juicio, pero bueno. Usted hablaba mucho de la cuestión mediática, que eso es indudable, digamos, la repercusión mediática que tiene el caso de Almazo, pero también no es producto de las andanzas, digamos, judiciales, 5 fiscales, imputaciones en simultáneo por motivos distintos, Macarrón ha sido imputado por la justicia como autor material, ahora como instigador, eso, digamos, ¿cómo lo evalúa usted como de afuera de la causa de Almazo? Sí. Indudablemente que, bueno, ha sido todo un combo de razones por las cuales llegamos a esto. Si esto en su momento hubiera sido un homicidio como uno más de la ciudad, y si hubiera actuado conforme se debe actuar el fiscal de instrucción en el momento, y quizás hoy por hoy no estamos en esto, y ya en su momento se hubiera resuelto. Pero claro, indudablemente que ha habido muchas fallas en el primer inicio de la actuación. O sea, vamos, si usted me dice que, insisto por lo que yo escucho a los medios, yo no conozco el expediente, pero se hicieron más de 20 ADN, hasta el sacerdote ingresó al lugar. Y bueno, ahí por cierto que hubo una falla en el inicio de la investigación. O sea, ante un homicidio, lo primero que hay que hacer es el ABC de la instrucción, o sea, cercar el lugar, ingrese policía judicial y recién después abrir puertas. Bueno, acá entró hasta el sacerdote, no sé cuánta gente más. Y eso, indudablemente que ensució el inicio de la investigación, con lo cual después se hizo mucho más complejo. Bueno, después vinieron diversas imputaciones, 2 personas imputaron la causa por hechos distintos, y sí, es raro, la verdad que ha sido desprolija esa parte de la investigación, y por eso es que hoy estamos viviendo un juicio después de tantos años, ¿no? Le pregunto, doctor, ¿usted cree que el juicio ha tomado el rumbo
que se corresponde con la elevación a juicio? Digo, ¿se han sumado elementos para esa razón de elevación a juicio terminar ratificándola con posibles imputaciones, o el juicio ha ido hacia otro lugar? Y mire, me parece por lo que estoy viendo, ha ido para cualquier lado. O sea, ahí, en definitiva, ingresa un testigo y empieza a contar la historia de su vida, pero no habla sobre la raíz, que es la acusación. Pero eso es una cuestión de las partes, ¿no? En nuestro sistema acusatorio adversarial son las partes las dueñas de la prueba. Entonces, ahí en definitiva, si se va excediendo el interrogatorio de una de las partes y la otra parte no lo frena, y bueno, es el problema, ¿no? Pero sí, yo porque he visto hay testimonios de 7, 8 horas, en algún momento se vio después testimonios que se armó una discusión política dentro del juicio, ¿no? Por unas discusiones de vieja data de algunos políticos. Es como que se empezó a hablar de cuestiones que no son las que hacen a tratar de probar o desvirtuar la acusación. Y eso porque no siempre cuando hay una acusación hay una condena, puede haber una absolución. Pero bueno. Sí, claro. ¿Y eso de quién es responsabilidad que el juicio vaya para cualquier lado, doctor? Y yo ahí creo que es básicamente de las partes, porque supongamos que si un testigo empieza a declarar a preguntas de la defensa que no son atinentes al juicio, y el fiscal es quien debería objetar esa pregunta, y ante esa objeción el tribunal hace lugar o no a la objeción. Claro. ¿El tribunal es responsable de conducir el rumbo del juicio hacia el lugar ligado con la acusación? No. El tribunal es, diríamos, un árbitro. O sea, el juez tiene que solamente, dirige el juicio, por cierto, pero son las partes las dueñas de generar la prueba. Y como digo, eventualmente ante una pregunta improcedente de una parte, tiene que objetarla, y ahí sí es donde el tribunal interviene y bueno, hace lugar o no a esa objeción. Y hablando de las partes, en un momento de este juicio, hace pocas semanas, ocurrió un episodio también que se mediatizó, por supuesto, donde el fiscal Rivero sale de un grupo de WhatsApp. Él dice que fueron entre compañeros, no es institucional el grupo, como que lo relativizó en ese sentido, por falta de apoyo. ¿Usted percibe falta de apoyo? ¿La entendió a esa situación que seguramente la leyó en los medios? Sí, realmente. Mire, yo al doctor Rivero lo respeto desde lo personal y desde lo intelectual. Yo creo que es un fiscal de cámara brillante, siempre se lo digo a él también. En ese caso, creo que fue un exabrupto y quizá que entendí después que él también se disculpó, pero más allá que lo hice dentro de un grupo interno, igualmente que se ha sentido solo. Está bien, usted me dice, ¿y qué ayuda podría tener? Bueno, no sé, quizás un llamado telefónico de sus colegas apoyándolo, o no. Yo creo que sí, fue un exabrupto de él. Convengamos que él, por lo que me inició la audiencia, ya dijo que había quedado solo por el tema de la falta de querellante, ¿no? O sea, eso fue un punto en contra para él, y me parece que se ha visto sobrepasado en algún momento, pero vuelvo a repetir, o sea, el doctor Rivero es brillante en su función. Estamos dialogando con el camarista, el doctor Emilio Andruet. Dos últimas preguntas, doctor. La primera está ligada con la cuestión que generó mucha polémica en los testimonios y fuera del juicio también, que está ligada con la prueba genética y el valor de esa prueba y la determinación que para un bioquímico que actuó en los hechos había prueba suficiente para hacer las muestras de ADN, y que en Córdoba consideraron que no había tal prueba. ¿Es importante, es determinante esto, o es satelital al desarrollo del proceso? No, indudablemente que es una prueba fundamental, ¿no? Y en eso yo he visto por los medios también, o sea que lamentablemente la defensa ha criticado muchísimo a los profesionales de nuestro medio, porque indudablemente no eran cuestiones que le convenían a él, pero acá, hasta el propio, yo escuché, y bueno, lo vi después el doctor Viñolo, que es el forense de San Francisco, para mí es una eminencia como forense, y le dio el respaldo a la autopsia, a los estudios que hicieron nuestros médicos de acá. Pero mire, además toda esa discusión que se armó sobre ese punto, y lamento que hayan criticado a nuestros médicos, a nuestros forenses, a los bioquímicos, cuando en definitiva eso, para la acusación en sí, no importa tanto. Porque acá, la acusación como vino, no importa el ADN de quién es o no es. Acá
lo que se está buscando determinar es que el señor Macarrón fue el instigador de su homicidio. Eso sí, insisto, que creo que es que han ido desvirtuando la audiencia, las partes, ¿no? Bueno, el defensor, por cierto, que es muy astuto, pero en definitiva se genera una discusión sobre un tema en el cual, insisto, yo le doy la razón a nuestros médicos, son nuestros forenses, bueno, trabajan con nosotros acá, cuando en definitiva hicieron hincapié en lo que dijo el CEPROFOR en cuanto al ADN, y acá no se está juzgando a Macarrón por ser el homicida, sino por ser el instigador. Entonces no tendría nada que ver con esto. ¿Y eso no es un error de la elevación a juicio, doctor? Y bueno, es que hubo tantas variantes en esas acusaciones que sinceramente no lo sabría decir, ¿no? O sea, primero se dijo una cosa, después otra distinta, qué sé yo, eso será una cuestión después. Pero vuelvo a repetir, el fiscal de Cámara eventualmente, si le surge la audiencia, él puede modificar el hecho, está previsto en la ley. Él podría volver a alguna de las teorías que se tuvo en su momento, o una teoría distinta, también lo puede hacer. Sí, hasta ahora... No está ceñido, claro. Exacto, no está ceñido estrictamente a esta elevación, porque el fiscal, si dentro de la audiencia surgen elementos para poder modificar la base fáctica, lo puede hacer, se le da el tiempo a la defensa para hacer una defensa y demás. Pero bueno, hay que esperar hasta el final, a ver qué hace Rivero. Claro, hasta ahora no lo ha hecho. Varios colegas, digamos, esto es una interpretación, es lectura y puede pasar cualquier cosa. Creemos que no lo va a hacer, pero en función de cómo viene el juicio, de lo que viene diciendo. Pero como usted dice, habrá que esperar. Lo último, Mía, es en relación a las posibles decisiones de Rivero. O sea, es hasta ahora mantenerse en esta acusación de instigador, acusar a Macarrón como el instigador de este crimen, o no acusar, que también sería una posibilidad. Le pregunto a usted, como integrante de los tribunales de Río Cuarto, que probablemente alguna lectura después del caso de Almazo quede en tribunales de Río Cuarto tal cosa. Digo, ¿a ustedes, usted cree que lo afectaría una no acusación del fiscal? Y mire, está dentro de las facultades que tiene otorgadas por el Código Procesal Penal. Y la Corte ya ha dicho que si el fiscal pide la absolución, la judicatura no puede hacer nada, no habiendo querellante. O sea, si a mí a mí en un juicio me pide absolución, yo tengo que absolverlo, esté de acuerdo o no. Y usted me dice, en un juicio de esta envergadura, ¿qué puede pasar? Y yo me inclino a pensar que el fiscal va a acusar, porque en definitiva será una cuestión que la judicatura decida. Pero bueno, puede ser, está dentro de su facultad, si él entiende que no tiene elementos, y bueno, puede pedir la solución y ahí se termina el juicio, ¿no? O sea, ahí ya los jurados no pueden hacer nada, los jueces también con tampoco. Me parece, desde lo personal, insisto, sin conocer la causa y demás, que no sería muy prudente una cosa así, ¿no? Repregunto para finalizar sobre lo que mi compañera Florencia le dijo. ¿Usted siente que hay una sociedad insatisfecha con la marcha del proceso judicial a 3 meses? ¿Qué sensación templa del Estado, por lo menos de lo publicado? No sé si de lo público en general, porque no podemos escuchar las voces de todo, pero sobre la marcha del juicio. Sí, yo creo que sí, o sea, la sociedad está insatisfecha y creo que al final no se le va a dar una respuesta a la sociedad. Y eso no es bueno porque en definitiva, como bien usted dijo, es el Poder Judicial. O sea, acá, ante las críticas o cuando surja algo, no va a ser la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto, no, va a ser el Poder Judicial. Y ahí sí nos vemos envueltos todos, ¿no? Eso es lamentable. Doctor, ha sido muy amable en atendernos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. El doctor Emilio Andruet, integrante de la Cámara Segunda del Crimen, que es la otra Cámara, pero fue la que lo elevó a juicio. Obviamente son los que avalaron los argumentos del fiscal Pizarro, dejando en cada respuesta una frase, ¿no? Sí, de título periodístico y de cimbronazo, sobre todo al interior del Poder Judicial en general y del proceso oral y público en ciernes, en desarrollo del tribunal. Es la percepción que yo tengo. Flor, vos conocés más desde adentro. No, pero me parece que la nota y la voz que acabamos de escuchar cobra peso por 2 cuestiones. Una, porque es una persona que está en el Poder Judicial de Río Cuarto actualmente. O sea, está al lado de Rivero, de Baudaña, de Natalia García, es uno de sus pares, digamos. O sea, no es alguien que jubilado. No lo dice ahora que ya no está en actividad. Está ahora
Andruet en los tribunales de Río Cuarto. Y en segundo lugar, es alguien que, digo, uno puede tener una opinión, digamos, como juez, como tenemos una opinión sobre un político, de la que quieran, digamos, cada una, ¿no? Ahora, digamos, tiene experiencia, es alguien que conoce, digamos, del Poder Judicial. Entonces, que alguien te haga una lectura, o sea, alguien como él te haga una lectura del juicio, y me parece que es distinto que la que uno puede hacer como periodista. Es diferente, no sé si vale más. Pero además distinta. elevó la causa a juicio. Claro. Fue que le dio la razón al propio fiscal Pizarro de elevar la causa a juicio con esa acusación. Entendió que había elementos para justificar lo que estaba haciendo Pizarro. Claro, en la instancia de instrucción, o sea, porque ahí necesitas digamos, como una etapa de probabilidad, o sea, ahí te alcanza, o sea, Pizarro le alcanzó con esos elementos para elevarla a juicio. Ahora, en esta etapa que estamos en el juicio, se necesita otro nivel, que es el de certeza. Así son